Hola, hoy en mi canal escucharás una historia increíble sobre la vida. Espero que disfruten de esta historia. Esta me impactó hasta la médula. Sinceramente, todavía no puedo olvidarla y llevo días caminando impresionado. Disfruten viéndola. Ion odiaba su vida. Odiaba feroz y silenciosamente su existencia actual, todo lo que una vez le había parecido tan deseable, tan importante, fuera de la ventana, rugía una ventisca. Y no era una acogedora y ordinaria ventisca invernal, que podría terminar fácilmente por la mañana, revelando extensiones blancas como la nieve y plateadas bajo un brillante cielo turquesa. Era una ventisca de esas que caen sobre el suelo con furia primigenia y pueden prolongarse durante muchos días, llegando a aislar por completo su pequeño pueblo del mundo exterior. En resumen, el invierno en Alaska no era ninguna broma. Ion dio un sorbo a la botella y miró con melancolía los envases de cristal vacíos esparcidos por el suelo, maldita sea. A veces se sentía mal del estómago por hundirse cada vez más, pero no podía evitarlo. El alcohol parecía ser para Ion la última válvula de escape que le permitía reconciliarse de algún modo con la realidad circundante. Alguna vez había pensado que era un hombre afortunado. Que había cogido, como se dice, a la suerte por el rabo. Todo empezó hace casi 20 años, cuando era un niño verde, llegó a América en el programa del parque y los viajes, haciendo realidad el sueño que tantos estudiantes ansiaban perseguir. Sus padres se negaron a todo, pidieron dinero prestado a conocidos, pero le enviaron aquí. El joven Ion voló a los EU y abrió la boca, lo que se llama de asombro y grandes esperanzas. Por alguna razón le pareció que una vez que llegó aquí, significa automáticamente que él es un millonario sin 5 minutos. Pues bien, tales eran las ambiciones de un estudiante de una universidad de provincias, que estudiaba mejor que todos los demás de su curso. En general, se suponía que Ion volvería a casa más tarde y se convertiría en gerente, viviría con sus padres, se convertiría en su apoyo en la vejez. Pero intervino el amor. O algo parecido. Un día, en el parque de atracciones, Ion conoció a una hermosa mujer llamada Estella mientras esperaba en la cola. La escultural y bronceada rubia de rosa cautivó su corazón. Y la nativa María, a la que conocía del arenero y con la que prometió casarse algún día, quedó en el olvido. Estella, como Ion se dio cuenta enseguida, era una chica de familia acomodada. Le encantaba la buena vida, y su padre, que poseía algo relacionado con la producción de petróleo, le proporcionaba esa vida. No. Si a Ion le hubieran preguntado en aquel momento si salía con una heredera americana por conveniencia, habría respondido que era vulgar y grosero, que se trataba de amor verdadero. Y solo mucho más tarde, ya mirando hacia atrás, se dio cuenta de que sí, Estella en muchos sentidos le conquistó solo por el hecho de que podía, teóricamente, proporcionarle, como se suele decir, el billete dorado a una vida mejor. Estella era, lo que se dice, la hija de papá. Su madre murió hace muchos años y su padre no se casó por segunda vez, porque no quería traumatizar la infancia de su querida Estrella, como la llamaban sus amigos y familiares. La presencia de una madrastra. Ion sabía que no era el mejor partido para Estella. Pero el padre de ella, para su asombro, lo acogió calurosamente. «Quiero que sea feliz», le dijo. La seria conversación tuvo lugar en el estudio de un rancho en el corazón de Texas donde el señor Smith y su hija solían pasar las vacaciones de verano. «Sé que te has comprado un anillo de compromiso». Una sonrisa asomó a los labios de George. «Lo compraste con el dinero que te da de calderilla». Los puños de Ion se apretaron ante aquella burla descarada de su futuro suegro, y el hecho de que se diera cuenta significaba que no se lo había imaginado, que el señor Smith tenía detectives informando de todos sus movimientos. «Solo tenía que asegurarme de que no eras el tipo de hombre que se iba por las ramas», dijo George, como si hubiera leído la mente de Ion, pero no especificó qué era lo que hacía que algunos hombres se fueran por las ramas. «Y esto es lo que pienso. Mi chica podría haber elegido a alguien mejor. Sabes, al principio pensé en ofrecerte 50 de los grandes para que dejaras de ligar con ella. Y tal vez lo aceptarías. Pero sé que Estella realmente te ama. Y es por eso que tengo que aceptar este matrimonio. He logrado mucho, como puedes ver», dijo, agitando las manos como si instara al muchacho a mirar a su alrededor. Ion sintió que comprendía la altura a la que se encontraba el señor Smith. El estudio estaba acabado en madera natural.
Los muebles estaban tapizados en cuero auténtico. Detrás de las altas ventanas francesas había muchos acres de tierra. En las paredes había trofeos traídos de cacerías de todo el mundo, cabezas de ciervo, un rinoceronte, y en el suelo, una piel de tigre blanco. «Solo que no he salvado a mi mujer», dijo George en tono confidencial. «Solo me queda Sprackett, y estoy dispuesto a darte su mano como padre. Y tú, muchacho, no creas que ahora me debes mucho. ¿Tu principal deber es hacerla feliz? No me defraudes». Las últimas palabras fueron pronunciadas con una clara amenaza. «No lo haré», asintió John. Eso fue todo lo que pudo decir, porque la lengua del señor Smith no se volvió para decir que amaba a su hija. Parecía escocida por estas palabras de falsedad, que sentiría y... Bueno, tal vez entonces entraría en juego la magnífica pistola antigua que colgaba bajo la cabeza del rinoceronte. Los padres de John se horrorizaron ante la noticia de que había decidido quedarse en Estados Unidos, cambiando su visado de estudiante viajero y un poco trabajador por un visado de prometido. Esto no es lo que esperaban. Mamá, papá, volar a la boda. John comenzó a tratar de reconciliarse. «Ya no tienes ni madre ni padre», gritó su padre y tiró el teléfono al suelo. Fue muy duro para John, pero... En esta elección se quedó del lado donde el sueño americano brillaba con luces tentadoras. Pronto se casaron. Inusualmente tranquila y ordenada, comparada con el tipo de bodas en las que John había estado antes. Nadie gritaba amargo, los invitados eran primorosos y tocaban jazz en directo. George anunció que John debería estudiar para ingresar en una universidad americana, algo de la legendaria Ivy League, y luego prometió incorporarlo al negocio familiar. Pronto Estella anunció que esperaba un hijo, y entonces todo se torció, como una bola de nieve bajando por la montaña. Y todo empezó cuando la empresa del señor Smith hizo algo en Alaska. John nunca había visto así a su suegro, y lo que vio le asustó. «Se acabó», gritó George, sin dirigirse a nadie en particular. «¿Idiotas?» Se acabó. Entonces sonó un disparo y voló en pedazos con una escopeta el retrato de su lejano antepasado, Rudolph Smith, que había sido el primero en hacer fortuna extrayendo oro en Alaska. Había cierto revuelo en la casa. No paraban de entrar abogados. Estella estaba llorando. John no podía entender lo que estaba pasando. Solo se enteró de que los empleados de George tenían una fiesta de empresa en Alaska y decidieron ir de caza, y dispararon a algunos animales, como si fueran de una reserva o alguna bestia rara que consiguieron. En fin, George los despidió a todos. John entendía un poco de negocios locales y decidió que su suegro estaba molesto, probablemente porque su reputación se había visto dañada. Aunque se estaba alterando demasiado. Luego resultó que la empresa de George había contaminado accidentalmente algún lago. Y el daño fue tan grande. Hubo que pagar multas millonarias, indemnizar a los vecinos y restaurar la naturaleza en la medida de lo posible. En resumen, en un momento dado, una empresa de éxito estaba al borde de la quiebra. El propio John estaba ahora en estado de shock, y esta no era la vida que había esperado. No paraba de preguntarle a Estella si iban a ser pobres. Ella lloraba y le decía que era un tonto que solo pensaba en el dinero y que era mucho más grave que eso, y entonces, una noche John fue despertado por gritos en toda la casa, voces que pertenecían a Estella y a su padre. Saliendo de la cama y parpadeando como un búho asustado por una linterna, John se dirigió hacia los sonidos. «No, papá. No lo hagas. No puedes soportarlo», gritó Estella, con lágrimas en la voz. «Debo hacerlo, hija. Es la única salida». «No. Papá, por favor. Tú no volverás. Como el tío Maurice, como Robert. Cállate. Todos hacemos lo que tenemos que hacer. Siempre lo supiste. Si mamá estuviera viva, no te dejaría ir. No digas eso. Lo habría hecho. Es una suerte que esté muerta». Estella chilló. «Ella no puede ver cómo te estás arruinando. Maldito seas. Maldito sea ese Rudolph que empezó todo esto. ¿Quién es la razón por la que nuestra familia está maldita?
John estaba a punto de agarrar el picaporte de la puerta del estudio cuando oyó el sonido de una bofetada. Entró y se quedaron inmóviles, helados, girando la cabeza hacia él. Estella lloraba, apretándose la mejilla con la palma de la mano, y George estaba sereno, recto, concentrado. Una maleta estaba a sus pies. Recogiéndola, salió rápidamente del estudio. Al pasar junto a John, lo miró brevemente y dijo: «Cuida de ella y de mi nieto». Ya sabía que él y Estella esperaban un niño. Durante unos días John se paseó como un sueño. Había abogados, procuradores, gerentes y socios de negocios, y Estella y todos ellos parecían limitarse a firmar papeles. A John no le interesaba para qué ni por qué. Le preocupaba más el hecho de que pronto tendrían que vivir en un parque de caravanas, y entonces apareció otro hombre en la casa, y no era como los anteriores, era mexicano. «Quiero a Estella», dijo sin saludar cuando John abrió la puerta. «¿El jardinero?», preguntó. «¿Qué? ¿Te has retrasado con la paga?» «Estamos en crisis financiera». «Trae a Estella», entrecerró los ojos el mexicano. «Mira, tío, no lo entiendo». «¿Pedro?» Estella, que bajaba por el pasillo en ese momento, se puso blanca como una sábana. Sus ojos se abrieron de par en par y se llevó la mano al estómago en un gesto instintivo de defensa. «Prometiste que traerías el dinero», le espetó Pedro con rabia. «Has hecho trampa». «Lo traeré». «Por favor, Pedro, no. Tienes que esperar». «¿Esperar?», gritó el mexicano con saliva. «Me has mentido. No llevas el dinero. Y por eso no me callaré más». Y luego se volvió hacia Juan, que no entendía nada de nada. «Soy el padre de su hijo». «Te ha engañado, idiota». John no podía creer lo que oía. Sí, él y Estella tuvieron algunos problemas en su relación durante el periodo en que ella anunció el embarazo, pero no tanto como para. Y entonces John recordó que Pedro realmente trabajaba en el rancho. Solo que no era jardinero, limpiaba la piscina. «Cariño, puedo explicártelo». Estella se abalanzó hacia John, pero él retrocedió aprensivamente. De repente se dio cuenta de que el destino le estaba tratando de forma extremadamente injusta. Primero su familia, con cuya ayuda tanto había contado, se había arruinado, y ahora su mujer le había puesto cuernos. «Váyase». John se retiró al interior de la casa, sin prestar atención a la pelea entre el mexicano y Estella en el piso de abajo. Entrando en el despacho que hasta hacía poco había ocupado George, John rodeó el gran escritorio y se dejó caer con cuidado en el lujoso sillón de cuero. Se recostó y cerró los ojos. Esta era la silla del gran jefe. Y algún día podría hacerse con ella, haciéndose cargo del negocio familiar, pues Estella solo entendía de trapos, pintalabios y fiestas. Pero, al parecer, habría que venderlo todo, incluida esta silla, y aún sobraría algo. John se durmió en la silla, y entonces lo despertó una criada. Se llamaba Marta, tenía más de 60 años y era la última de las criadas en ser despedida. «¿Qué ha pasado?», preguntó John, porque Marta tenía la cara llena de lágrimas. Con mano temblorosa le pasó el teléfono y fue informado. De todos modos, Estella se había subido al coche de Pedro por alguna razón. Quizá habían decidido hablar fuera de la finca. Apenas habían llegado a la carretera cuando hubo un terrible accidente de coche. Pedro murió en el acto. Estella fue llevada al hospital donde dio a luz a un niño. Y luego murió. El bebé nació unas 3 semanas antes de tiempo y los médicos luchaban por su vida, y así, los momentos que parecían peores se volvieron aún peores. Al principio, John no quería mirar al bebé, era un extraño. Pero entonces se obligó a hacerlo. El bebé no se parecía en nada a él, estaba claro desde la primera mirada. Y en general, había, por supuesto, la opción de que el bebé pudiera ser abandonado en el orfanato. Pero John no lo hizo. No solo porque se dio cuenta de que sentía algo por Estella y tal acto sería repugnante, sino principalmente porque pensó que este bebé es, de hecho, el único vínculo entre él y toda la riqueza de los Smith, de la cual poder salvar y agarrar un pedazo. Sin embargo, muy pronto se hizo evidente que el viejo como sí conocidos y socios de negocios de George no están dispuestos a ayudar a John.
Después de todo, él no era nada para ellos. Además, ya había rumores de que Estella tenía un romance con la doncella. Así que no hay nada. John terminó sombríamente para el abogado que había venido a resumir la historia financieramente miserable. Así que soy un indigente. Había pasado cerca de un año desde el accidente de automóvil. El rancho había sido vendido en subasta. También se habían vendido todas las propiedades. Lo único que le quedaba a John era el regalo de bodas de Estella. Él y su hijo se mudaron a un pequeño apartamento en un barrio pobre. Y para tener de qué vivir, John se puso a trabajar en un servicio de coches, pero el dinero se le escapaba como arena entre los dedos. Después de todo, había que pagar la vivienda, una niñera y comida para Michael, como John decidió llamar a su hijo. El propio John no tenía dinero ni para el seguro. Era una mala situación. En realidad, eso es exactamente lo que he venido a hablar, dijo el abogado, que, todo hombre grande en un traje de al menos $2000, parecía extraño y ridículo en un destartalado y en algunos lugares Howl y muebles de la silla en el apartamento correspondía a su precio. El caso es que... ¿Le importa que omita los detalles? John asintió y el abogado continuó. La cuestión es que pudimos sacar del mercado una de las propiedades del señor Smith. Es una propiedad inmobiliaria. Era propietario de una casa. ¿Sí? El corazón de John se aceleró y avanzó esperanzado. El abogado continuó. Resulta que esta casa es muy buena, situada casi en el centro de la ciudad, la construyó un arquitecto famoso, era una propiedad apta para vivir, tenía todo lo necesario ya. Solo hay un matiz, dijo el abogado con cautela. La ubicación de la propiedad. Oh, vamos, se rió John. ¿Qué puede haber peor que este agujero? Y agitó la mano como señalando los alrededores, ya se estaba imaginando cómo podría vender la casa y utilizar las ganancias para comprar algo modesto y volver a ponerse en pie. Ya se imaginaba que el destino por fin le había vuelto la cara, y que no era una sonrisa insidiosa, sino benévola. Y qué equivocado estaba. Este objeto se encuentra en Alaska, dijo el abogado y señaló una ciudad, cuyo nombre, por supuesto, no significaba nada para John. Él escuchó el resto como en una niebla, que esta ciudad fue una vez próspera, pero desde los años 80 está en declive, pero aún así es un buen lugar, incluso para criar a un niño porque hay naturaleza ecológicamente limpia, baja tasa de criminalidad. Después de esta conversación John se sintió aún peor que antes, no iba a ir a Alaska. Bueno, para ser más precisos, durante algún tiempo estuvo categóricamente en contra entonces. Pero, por supuesto, firmó los documentos necesarios. Entonces John intentó vender la casa. Y aún así, ¿por qué precio? Me temo que nadie la quiere, le dijo el agente inmobiliario 3 meses después. Comprenda, los lugareños ya tienen sus propias casas, y hay 2 hoteles para turistas. Me temo que es una empresa inútil. John suspiró, y aunque no quería, empezaba a pensar que quizá mudarse a Alaska no era tan mala idea. Después de todo, también es la civilización. Y no tendrá que pagar por el apartamento. Recientemente John comenzó a beber un poco de alcohol, en el trabajo comenzó a discutir y amenazar con despedir. En realidad, teóricamente, John tenía una opción más para volver a casa de sus padres. Pero la cosa era cómo se comportaban. No, simpatizaban con el hecho de que su hijo había perdido a su mujer, y su suegro estaba desaparecido, por cierto. Pero dejaron claro que consideraban a John un perdedor. Y cuando dijo que vendría, por supuesto, con su hijo. Ahí empezó todo. Fue sincero y admitió que el niño no era suyo, pero que le tenía cariño. La madre de John gritó al teléfono y él tiró el teléfono contra la pared. No, decidió que si era Alaska, era Alaska. La mudanza se comió sus ya modestos ahorros, así que tuvo que apartar su orgullo y visitar el banco de alimentos local. La casa resultó ser impresionante. El abogado se equivocó un poco al no encontrarse en el centro de la ciudad, sino más cerca de sus afueras. El edificio, de una sola planta, era de madera buena y evidentemente cara. Es cuadrado, oscuro, parecía lúgubre desde lejos. En su interior también predominaba la madera, y de hecho había todo el mobiliario necesario.
Los electrodomésticos, sin embargo, eran viejos. Pero John agitó la mano. Todo esto es una cuestión de venir. Guardería para su hijo, por cierto, en esta ciudad eran, pero no había lugares en ellos. Dijeron que la lista de espera sería de unos 3 o 4 meses. No puedo esperar, comprende. John estaba indignado. ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿Llevar al niño a trabajar? ¿Va a estar tumbado entre una llave inglesa y un motor desmontado? Ese día, de vuelta a casa, John se emborrachó de verdad por primera vez. Bueno, ¿quién más hay?, refunfuñó mientras se dirigía a la puerta principal, que no paraba de sonar. Hola. Había una mujer en la puerta, de unos 30 años por lo que parecía. Una mujer rubia mucho mayor que su Estella, y no tan bien peinada, nada guapa. Pero qué sonrisa tan brillante y acogedora. Toma, esto es para ti, dijo y le entregó a John un plato aún caliente. Él levantó el paño de cocina a cuadros y bajo él había una tarta. Con arándanos y manzanas, la desconocida siguió sonriendo. La receta de mamá. Vivimos allí arriba, dijo, e hizo un gesto con la mano hacia la montaña, una masa gris blanquecina a lo lejos contra el cielo. John entornó los ojos y supo que allí había unas cuantas casas. Bueno, de los pobres de la ciudad. Así que el desconocido era de allí. Caminó en silencio hacia la puerta. Suspiró. Si ella solo se hubiera pasado a saludar al recién llegado, él podría haber dicho que no tenía invitados y cerrado la puerta, pero ella había traído un pastel. Así que habría sido muy sucio echarla. Solo le quedaba invitarla a pasar y ofrecerle tomar el té con ella. La desconocida, que se presentó como Jessica, era muy habladora. Le preguntó de todo a John. Luego le habló de su madre, que había trabajado como profesora toda su vida, enseñando francés y latín. Viajaron por toda América. Y así vienen de Canadá. El padre murió hace muchos años. Jessica misma trabajó como camarera ahora, porque es muy conveniente, porque usted necesita para cuidar de la salud de su mamá no es muy buena. Y también hay problemas con las deudas al banco. Bueno, en general, esas cosas. Juan escuchaba y la historia, que le revelaba una voz melodiosa, lo arrullaba. Y la tarta resultó estar buenísima. Y entonces Jessica, claramente avergonzada, reveló el verdadero motivo de su visita. Había oído que John no tenía con quién dejar a su hijo. Dijo que tenía experiencia en el trato con bebés como niñera, así que podría ayudar con eso. John estaba entusiasmado, la oferta era oportuna. Pero dijo que no podía pagar mucho. ¿Estoy dispuesta a trabajar por comida? Jessica se rió, pero parecía muy seria. Estaban de acuerdo en todo. Le presentó a Michael, y desde el primer momento ella realmente entendió cómo tratar con niños. Él. Jessica empezó. Sí, mi hijo tiene problemas, respondió John. Empezó a sentarse más tarde de lo debido, camina con dificultad. Bueno, no hay dinero para ir al médico, dijo John. Pero ya crecerá, es fuerte, y pronto la vida empezó a mejorar poco a poco. John fue libre para ir a trabajar. Con el corazón tranquilo dejó a Michael en manos de Jessica. Y aunque él no se lo pidió en absoluto, pronto resultó que ella no solo cuidaba del niño, sino que también limpiaba la casa. John se sintió incluso avergonzado e intentó decir que muchas gracias, por supuesto, pero, perdone, pero por los servicios de una criada no es suficiente pagar un extra. Jessica hizo un gesto de broma, se rió y dijo que Michael era un niño maravilloso y que ella solo necesitaba algo en lo que ocupar sus manos en su tiempo libre, cuando comía y dormía o jugaba solo. Así pasó otro año más o menos. Y entonces John le propuso matrimonio a Jessica. Su romance empezó solo, casi imperceptiblemente. Y no se parecía en nada a lo que había sido con Estella. Nada de pasión ardiente, nada de explosiones de emociones. Todo fue muy tranquilo, calmado, como en casa, como dicen ellos, naturalmente, John aceptó que Emma, la madre de Jessica, se mudara con ellos. No era, por supuesto, la mejor opción. Pero ¿qué se le va a hacer?, pensó John, millones de hombres en el mundo viven con suegras y ¿cómo va a ser mejor para él evitar este destino? Y el tiempo pasó volando.
Ion trabajaba en un servicio de coches y había bastante trabajo. En principio, cerca del pueblo había una autopista, por la que a menudo se precipitaban grandes camiones, y también periódicamente venían turistas, que con el transporte por estos lares tenían constantemente problemas, porque era salvaje en su esencia todavía Alaska. Jessica siguió trabajando de camarera. En general, Ion esperaba que su suegra no fuera una mujer mayor, también trabajaría, pero se equivocaba. Emma se quedó en casa. Ella ayudaba con la casa. Pero estaba más inmersa en sí misma. Sí, pronto se hizo evidente que su cabeza no está bien. Podía sentarse todo el día con el mismo libro, hojeándolo primero bien, y luego al revés. Podía murmurar en voz baja poemas en francés o algo en latín. Esto último, por cierto, sobre todo si Emma empezaba a deambular por la casa de noche, sonaba espeluznante, y Ion pensaba a veces que no sería de extrañar que su suegra invocara un día accidentalmente a un demonio del inframundo con su latín interminable. Michael creció y... Al principio parecía que todo era normal, iba a la escuela como todo el mundo, se inscribió en los Boy Scouts. Pero entonces... En general, Ion se convirtió de repente claramente y con una aversión dolorosa a darse cuenta de que este no es su propio hijo. Michael tenía un temperamento impetuoso y caliente. Era tan emocional. Sin embargo, esto podía achacarse a la educación de su suegra, que siempre le estaba leyendo sus extraños libros, charlaban en francés o incluso en latín. Le volverá loco, le dijo una vez Ion a Jessica. Ella negó con la cabeza y sonrió mansamente. Más bien educado. Sabes, mi madre fue una maestra en su día. Una tutora de millonarios. ¿Sí? Entonces, ¿por qué estás aquí? Ion sonrió con maldad. Lo siento, pero tu madre es rara. Murmura sobre espíritus de la nieve, sobre demonios que custodian el oro. Pero es una buena persona, dijo Jessica pensativa. Solo ha tenido una juventud dura en Canadá. Muy bien, es suficiente. Me voy a trabajar. Este tipo de conversación siempre molestaba a Ion. El tiempo pasó volando. La vida seguía como siempre. Y parecía que uno podía acostumbrarse a todo y ya se había acostumbrado, parecía que ahora podía respirar tranquilo, pero entonces volvió a ocurrir un desastre. A Michael le diagnosticaron una enfermedad rara. El chico acababa de cumplir 15 años, y de repente empezaron a fallarle los brazos y las piernas. Ion, no importa lo que sentía por el chico, pero todavía se sentía terrible, que no quería que su hijo tal destino. Naturalmente, comenzó a ir a los médicos. Una vez incluso salvado, prestado de amigos y llevó a Michael a Vancouver allí, dijeron, no son los especialistas adecuados. Pero no dio el golpe final, dijo que sin caro, por millones de dólares de tratamiento, a 20 años, o incluso antes, Michael se sentará en una silla de ruedas. Ion cayó en el abatimiento. Ahora en casa no era solo loco madre en ley, que, a pesar de la presencia de un bastón, alegremente crujía por todas partes y tomó el hábito, a escondidas desapercibido de la parte posterior, que lo asustó hasta el horror, así como el hijo se quedó en casa. Michael todos los días pasados en la cama. Amigos, que ya es un pequeño individuo lo abandonaron por completo. En general, Ion no le gustaba que su hijo no solo está enfermo, sino también un nerd aún así en la escuela. Michael, por cierto, no me gustó especialmente. Callado, nerd, pero está tan lleno de sí mismo. Eres un idiota, le gritó Ion al chico. No eres normal en absoluto. ¿Qué clase de éxito en la vida es ese? Si puedes caminar hasta el baño en un año, ese es el techo de tu éxito. No, dijo Michael con terquedad y mostrando sus ojos castaños desde debajo de un flequillo enmarañado del color del ala de un cuervo. La abuela Emma dice que cualquiera puede conseguir lo que quiera, solo es cuestión de precio. ¿Abuela? Espetó Ion. ¿Qué clase de abuela es para ti? Sabes que es solo una anciana, la madre de mi segunda esposa. Y tú no eres mi hijo. Estella te dejó embarazada de un limpiador de piscinas. Te dejé porque ¿quién más te querría así? ¿Te has visto en el espejo? Ni siquiera te pareces a mí, gritó eso y luego dejó de hablar. Y se quedó helado.
por la forma en que su hijo lo miraba. La verdad había salido como un volcán en erupción y no había vuelta atrás. Michael. Ion quería explicarlo todo, compensar el dolor que había causado, pero todo estaba en la cara de su hijo, pero cerró los ojos como si se encerrara en sí mismo. No te vayas. Solo vete. Ion no insistió y se marchó. Y desde entonces, él y su hijo hablaron aún menos. Decidió que no sacaría el tema hasta que el propio Michael decidiera que quería hacerlo. Bueno, ¿y si no quería? Eso era asunto suyo. En general, Ion empezaba a pensar que 2 minusválidos en casa era demasiado. Y tal vez sería posible internar a la madre o al hijo de Jessica en una institución adecuada. Y dejar que la gente de su alrededor juzgue. ¿No le importa? ¿Cuántas veces ha pasado sus mejores años de una forma que no desearía ni a un enemigo, pero parecía que el destino tenía algunos planes muy especiales y muy siniestros y malvados para Ion? Porque poco después de que esta conversación tuviera lugar, y Michael tenía ya 18 años, Jessica falleció repentinamente. Justo un día, en mitad de su turno, se desplomó en el suelo, sin sentido y como dijeron después los médicos, con el corazón ya parado, y entonces, como si Ion no hubiera sufrido bastante, de repente le echaron del trabajo. Un tipo duro llegó a la ciudad, obviamente rico, en un todoterreno. Fue al servicio a revisar el motor, fue cuestión de 5 minutos y Ion estaba seguro de que lo había hecho todo bien. Pero un día más tarde, el turista volvió con una reclamación para decir, debido al trabajo de Ion su coche se caló en medio de la carretera, está roto, la reparación costará $30,000 como mínimo. El dueño del servicio de coches a duras penas calmó al furioso cliente y le sugirió que, en realidad, la reparación costaría mucho más barata y que, como disculpa, lo harían todo gratis. Y también despidió a Ion. Se disculpó y bajó los ojos y dijo que, ya sabes, chico, eres un extraño, y tengo que cuidar mi reputación. ¿Un extraño? Ion estaba indignado. ¿Llevo aquí 15 años? Eso es un día en Alaska, replicó el jefe. Y además, no eres americano en absoluto. Gracias. Quiero decir, todo iba bien hasta ahora, ¿y ahora esto? Ion estaba indignado hasta el extremo. Estaba muy dolido. Por cierto, me enteré de lo de su esposa. Lamento su pérdida. Tú y tus condolencias, maldito hipócrita, gritó Ion y salió furioso del despacho, que mal se sentía. Pero tuvo que aguantar un poco más, tenía un funeral por delante. Entonces llegaron conocidos a la casa, los vecinos también expresaron sus condolencias. La suegra se sentó en un rincón y volvió a murmurar su propio. Al día siguiente Ion permaneció en cama. A la hora de comer bajó e hizo una mueca. Claro, ¿quién iba a mantener la casa caliente? La vieja se había metido en su casa, divagando sobre sus libros, y el hijo era un inválido. Tuvo que poner en marcha la calefacción él mismo. Luego tuve que cocinar yo. Tenía que alimentar a mi hijo, a mí mismo, y a esa anciana. Ion nunca había aprendido a cocinar, así que se limitó a abrir un par de latas de judías enlatadas, añadir una lata de carne enlatada y calentarlo todo en una sartén. Luego volvió a dormir. Y así siguió el día. Al anochecer empezó una tormenta de nieve y al darse cuenta de que por la mañana bloquearía completamente la puerta como un topo hasta el mediodía siguiente, Ion salió a quitar la nieve con una pala. Al mismo tiempo sacó el correo del buzón, en el que hacía días que no miraba, tiró toda la correspondencia sobre la mesa junto a la puerta de entrada y estaba a punto de irse a la cama, pero entonces uno de los sobres le llamó la atención. Lo abrió. Y puso los ojos en blanco, porque era una reclamación por una deuda de $2,000. Ion lo leyó de nuevo y corrió hacia su suegra. ¿Estás loca? ¿No has tenido bastante con esto? Interrogó, señalando la estantería donde Emma guardaba toda clase de tomos polvorientos. Vieja loca, el caso era que Emma se las había arreglado para pedir un préstamo en alguna parte. ¿Cómo podían hacer eso en su estado? De todos modos, pidió un préstamo y compró algunos libros viejos.
Y ahora esos libros están volando de los estantes. ¿Crees que voy a pagar por ti? ¿Crees que tengo paciencia para ti? Coge tus cosas y lárgate de mi casa. Mi hija. Mi hija vivía aquí. Y yo vivo aquí. Murmuró Emma, mirándolo fijamente con unos ojos azules claros que apenas parpadeaban. Jessica está muerta. ¿Y tú? No eres nada para mí. Levántate. Agarró a Emma por el cuello y la arrastró hasta la puerta. Le echó una chaqueta sobre los hombros, le puso un sombrero en la cabeza, se dirigió a las estanterías y rebuscó entre varios volúmenes. Cuando volvió, se sorprendió al ver que Emma ya se había puesto los zapatos. Ion sonrió triunfante, lo que significaba que lo había descubierto, vieja. Le empujó los libros al pecho, pero ella no los recogió, sino que cayeron al suelo. Ion abrió de golpe la puerta principal y entró una ventisca. Vamos. Vete, no sé. Vete con tus amigos o donde quieras. En general, Ion, incluso en un estado de calma, no podía recordar, y que en la ciudad podría considerarse amigos de Emma, ella era la más insociable aquí. Pero no le importaba. Lo principal era sacar a la vieja de su casa. Porque estaba decidido a no vivir con ella. Emma inclinó la cabeza, con largos mechones grises bajo el sombrero, y sin abrocharse siquiera la chaqueta, salió por la puerta. Ion dio un portazo tan fuerte que el cristal tintineó. No quiero volver a verte, vieja, gritó a través de la puerta, y luego se dirigió a la cocina, vació la nevera del resto de bebidas calientes, fue al salón y se dejó caer en el sofá. Al principio solo escuchó el aullido de la ventisca, y esperó a que Emma empezara a rascarse de nuevo. Ion pensó que dejaría entrar a la anciana. Podría ser más lista después de un paseo. Pero pasó el tiempo, y Emma no pidió volver. Ion se rió entre dientes, tal vez se había ido con alguno de los vecinos. La mañana era tan clara que la luz del sol que entraba por las ventanas hacía que a Ion le dolieran los ojos. El hombre gimió mientras su espalda se ponía rígida. Descubrió que se había quedado dormido en el sofá. Arrugó la nariz. Vaya noche. En la cabeza, junto con una resaca agonizante, golpearon los recuerdos de su suegra. Por la puerta, Juan se levantó del sofá de un salto, pisó la botella y el cristal se rompió bajo su pie, le pinchó la zapatilla y él, jurando, derrapando sobre una pierna, se cortó. Pero no parecía profundo y se limitó a ponerse una tirita. Tenía sed en la garganta y Ion bebió con avidez del grifo. Sabía que debía asomarse a la puerta, pero tenía miedo de encontrar el cuerpo de su suegra enroscado y rígido por la escarcha. Y sin embargo, pase lo que pase, dijo Ion y abrió la puerta. No, su suegra no estaba tirada en el umbral. Se puso la chaqueta y salió a dar una vuelta por la casa. Era una suerte que ayer solo viniera un coche quitanieves al pueblo. En las mensualidades del invierno se incluían sus servicios. Su suegra seguía sin aparecer por ninguna parte, y sus huellas, por supuesto, se habían alejado, porque aunque más cerca de la mañana, parecía que nevaba menos, pero seguía cayendo. Maldiciendo de nuevo toda la situación y su dolorida pierna, Ion cogió una pala y empezó a caminar. Hurgó con cautela en los pequeños ventisqueros y tuvo miedo de encontrar ahora a su suegra. Entonces esparció la nieve y no había ninguna. Así que, por lo tanto, Emma se había ido de verdad. Ion suspiró pesadamente y se lamió los labios nerviosamente. Hacía mucho tiempo que no se emborrachaba tanto. ¡Qué desastre! Volvió a entrar en la casa. ¿Qué haces aquí?, le gritó a su hijo, que estaba en la cocina. El chico apenas podía mantenerse en pie con sus muletas, pero miraba a su padre con tanta independencia, con tal sentido de la dignidad que le ponía la piel de gallina. ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿Quedarme tumbado esperando a que me prepares el desayuno? Afortunadamente, todavía puedo cuidar de mí mismo. Bueno, no digo nada, dijo Ion en tono conciliador. Está bien, por supuesto, que seas independiente, quiso añadir la palabra, por ahora, pero se contuvo. No había nada, de hecho, fuera cual fuera su relación, que insistir en lo doloroso y en que como ambos sabían lo inevitable. ¿Vas a comer huevos revueltos? ¿Quieres que te los cocine?, preguntó Michael, extendiendo tiras de tocino en la sartén.
Un aroma ensordecedor recorrió la cocina, haciéndome babear. Lo haré, dijo John, acercándose a la cafetera. Michael, lo siento, no era mi intención. Si te refieres a mi origen, no quiero hablar de ello, interrumpió el joven en voz baja pero con firmeza. Solo quiero vivir. Y estar sano. Y el pasado. Lo que es. No puede cambiar. Solo tienes que aceptarlo. Bien, asintió John, que en el fondo se alegraba de que su hijo no quisiera seguir con ese tema tan difícil. He oído que te has peleado con tu abuela. No ha sido nada, no es para tanto, sonrió John. Emma nunca desayunaba con ellos, y eso era conveniente en este caso, o Michael habría notado su ausencia y habría empezado a hacer preguntas, para las que el propio John no tenía respuestas. Finalmente, después del desayuno, el hijo se fue a su habitación. John sabía que estaría navegando por internet todo el día, lo que significaba que al menos tenía tiempo para intentar encontrar a su suegra antes de la cena, que tendría que cocinar él mismo. Más que nada, Emma Stone lamentaba haber hecho realidad su sueño. Qué tonta había sido. Ingenua, locamente apasionada por su trabajo de chica. Ella, una chica sencilla que creció en una pequeña ciudad de Canadá, el mundo exterior era visto como un tesoro escondido, del que tú, si estudias bien, y luego trabajas duro, puedes conseguir todo lo que quieras. Pero, ¿quién iba a advertir a esta ingenua niña de que en el mundo exterior hay monstruos que esconden sus bocas infernales llenas de colmillos venenosos tras las sonrisas amables de gente de éxito, fuerte y genial? Demasiado tarde, Emma se dio cuenta de que a veces el poder y la riqueza tienen un precio demasiado alto. Un precio que ninguna persona normal pagaría. Sus padres, mamá profesora y papá bombero, eran personas tranquilas y pacíficas, y no interfirieron cuando Emma afirmó que había ganado una beca para asistir a una prestigiosa universidad. Fue tras su sueño, despreciando en secreto incluso un poco la humilde vida provinciana que había dejado atrás. No tenía ninguna duda de que era digna de mucho más. En la universidad, Emma no hacía tonterías como fiestas y novelas, sino que estudiaba. Sus profesores la ponían como ejemplo. Nadie podía seguir su ritmo. Así que no fue ninguna sorpresa que poco antes de graduarse la enviaran de intercambio a Francia. Fue una época mágica. Emma paseó por las calles de una ciudad fundada en la Alta Edad Media. Pero, como turista, no vio gran cosa en aquel viaje porque pasó todo el tiempo en las bibliotecas, donde estudió materiales tan importantes para comprender en profundidad la esencia de la lengua francesa. Y fue allí donde Emma se enamoró del latín. ¡Qué latín tan bonito e interesante! Los profesores en Francia, por cierto, también admiraban a la diligente estudiante y un día Emma fue invitada a una fiesta privada. Al principio quiso negarse porque no había tiempo para esas tonterías. Pero allí se iba a reunir parte de la élite del profesor, así como los mecenas de la universidad, es decir, los que hacían generosas donaciones para él. Y ella aceptó. Allí conoció a un hombre. Se llamaba Louis, y se pusieron a hablar de su interés común por la historia de la bestia de Gévaudan. Louis, intelectual pero mordaz y despiadadamente, ridiculizó a Emma, que se adhería a la teoría clásica de que el monstruo que había masacrado a varios centenares de personas en el condado francés de Gévaudan en el siglo XVIII había sido una hiena mascota que algún aristócrata loco había dejado suelta en la naturaleza, o una trivial mezcla de lobo y perro. Louis aportó, según dijo, pruebas fehacientes de que esta bestia era una criatura de esa naturaleza que los débiles cerebros de la mayoría de la gente no pueden comprender. Y añadió que incidentes similares ocurrieron más tarde, al otro lado del océano, en las posesiones francesas de América, es decir, en Canadá, y dijo también algo curioso. Según las leyendas, esta bestia podía proporcionar riqueza y prosperidad a quienes supieran conquistarla, frenarla. «¡Qué tontería!», dijo Emma, que se había sentido extrañamente agitada por el tal Louis. Él no se ofendió y se limitó a sonreír encantadoramente y a decir que, por supuesto, había cuentos de hadas. Pero personalmente creía lo que decían en su familia sobre el tatarabuelo fundador de la fortuna familiar, que se embarcó hacia Canadá en busca de una mejor participación. Después de este extraño encuentro, Emma comenzó a estudiar en la biblioteca no solo los libros que podrían ser útiles para un lingüista, sino también otra literatura.
Simplemente, sintió curiosidad por saber qué tipo de creencias ocultas había sobre la bestia de Chegwodan. Ella y Louis no volvieron a verse. Pero él la encontró cuando regresó a Canadá. Se presentó justo en la graduación y le hizo una generosa oferta. Dijo que era una especie de filántropo y que tenía a su cargo chicos y chicas, de familias desfavorecidas y viceversa de familias muy influyentes. Pero el origen no importa, porque de hecho, todos estos chicos tienen mucho talento. Y él, para complacerlo, les organiza unas vacaciones de verano en su enorme casa de campo. Allí se divierten, hacen deporte, pero sobre todo aprenden. Estudian a fondo las ciencias, que les ayudarán a ocupar un lugar digno en el mundo. Y aprender idiomas tiene mucho que ver en ello. Louis dijo que Emma podría trabajar para él como profesora de francés. Y ella aceptó. El lugar, conocido como Mount Wolf Manor, era extraordinario. Emma fue muy bien recibida. Sus alumnos eran jóvenes de 16 a 22 años por término medio, eran muy educados, no tenían malos hábitos, causaban impresión. Bueno, una impresión tal que en el futuro aquí les espera sin duda la felicidad, la prosperidad, el éxito, la suerte. Absorbieron con avidez todos los conocimientos. Emma se sorprendió al comprobar que aprendían con avidez no solo francés, italiano, chino, árabe, alemán y otros idiomas, sino también griego y latín. En este lugar no se organizaban fiestas tontas. Pero celebraban fiestas de baile disfrazado, favoreciendo la primera mitad del siglo XIX y el final del siglo XVIII. A Emma le sorprendió que todos esos jóvenes aprendieran a empuñar armas. No modernas, sino medievales, en particular ballestas. Asistían a unas extrañas meditaciones. En general, el ambiente en la mansión del lobo lunar era como mágico. Pero poco a poco, Emma empezó a sentirse agobiada por todo aquello, y parte de ello era incluso alarmante. Así pues, era imposible salir de aquí sin una buena razón y el permiso de Louis. Además, para ir a la ciudad de al lado solo se podía ir en grupos de 3 personas, y a la vuelta Louis hablaba con todos ellos por separado. Las llamadas a casa se autorizaban de nuevo desde el despacho del propietario, es decir, Louis. Estaba terminantemente prohibido fotografiar y grabar en vídeo. A veces Emma captaba palabras extrañas como misterio, ritual, iniciación, en retazos de conversación. Y en algún momento Emma se dio cuenta de que todo el lugar le recordaba a una secta. Sí, lo recordaba. Una secta. Y empezó a asustarla. Empezó a sentirse incómoda paseando por las tardes alrededor de la casa, en cuyas paredes colgaban tantos cuadros extraños de gente, nobles caballeros con ropas antiguas. A la casa. El tercer hombre tenía una antorcha en la mano y se volvió bruscamente hacia la galería. Emma se agazapó escondida bajo la ventana. Qué miedo sentía en aquellos momentos. Se tapaba la boca con las palmas de las manos y temblaba. No podía comprender lo que acababa de presenciar, pero sabía, en algún nivel primario e instintivo, que bajo ninguna circunstancia podía ser descubierta. Cuando miró cautelosamente fuera, no había nadie en el jardín delantero. A hurtadillas, Emma volvió a su habitación. A la mañana siguiente, durante el desayuno en el comedor común, Emma no vio a Ben entre sus alumnos. Y parecía que la ausencia de Ben no era perceptible para nadie más, aunque ella sabía a ciencia cierta que los que se hacían llamar sus amigos estaban allí sentados. El día transcurrió como de costumbre. «Ben está harto de nuestra compañía», dijo Louis cuando Emma decidió hacer la pregunta. Ella estaba en su despacho, y él estaba sentado en su escritorio, despatarrado en su silla, haciendo girar una bola negra de ágata entre sus dedos, lanzándola, cogiéndola y moviéndola de un lado a otro de tal manera que apenas podía seguirle la pista. Pobre tipo, Louis sonrió ampliamente y de una forma que no era del todo natural. Estaba demasiado débil. Tuve que enviarlo a casa. ¿Qué te preocupa? Emma reprimió a duras penas un escalofrío nervioso, le devolvió la sonrisa y le dijo que estaba bien, pero que solo quería saber si había que incluir a Ben en el resto de su programa. «Oh, no volveremos a ver a Ben», dijo Louis, y le deseó un buen día a Emma. «Ah, por cierto. Si no duermes bien», dijo bruscamente cuando ella salía del despacho. «El té de menta y lima ayuda mucho». «¿Qué te hace pensar que no duermo bien?»,
preguntó Emma, helándose por dentro, y podría haber jurado que Lois se había enterado de algún modo de que había estado despierta la noche anterior, paseando por la galería y viendo cosas que no debería haber visto. Tienes los ojos enrojecidos, explicó Lois en tono comprensivo. Solo estoy preocupado por uno de mis mejores empleados. No quiero perderte. Emma, agradeciéndole su preocupación, salió del despacho. Emma no sabía qué pensar de todo esto. Pero se dio cuenta de que ya había tenido suficiente. Emma apenas llegó al final del verano, cuando todos los estudiantes habían abandonado la finca. Podría haber roto su contrato antes, pero tenía miedo de enfadar a Lois, y su conciencia no le permitía comportarse así con los estudiantes, porque entonces se habrían visto perturbados. No vamos a trabajar más contigo, dijo Emma cuando Lois le dijo que esperaba que viniera a la finca el año que viene. Dijo que ya había encontrado un lugar solo para ella como profesora en un pueblo pequeño y tranquilo cerca de la frontera con Alaska. Es una pena. No abundan las personas con tanto talento y tan polifacéticas, dijo Lois. Pero, si alguna vez necesitas algo. No, gracias. No necesito nada más de ti. Soltó Emma, quizá demasiado apresuradamente, pero Lois reaccionó con calma. Si alguna vez necesitas algo, repitió con presión, solo tienes que llamar a este número, dijo, entregándole una tarjeta de visita. Te guste o no, tu nombre está entre los que han hecho mucho por nuestra causa común. Y no abandonamos a los nuestros. Otra cosa es que la gente rechace nuestra ayuda. Pero, de nuevo, si alguna vez pasa algo así en tu vida. Solo llama. Emma se juró a sí misma que nunca sucedería. Y la tarjeta de visita que tiró. Solo el número de ella, como contra la voluntad de la chica, firmemente, como impreso para siempre en su memoria, Emma hizo lo que quería hacer. Se mudó a una pequeña ciudad y comenzó a trabajar como maestra de francés. Visitaba a menudo a sus padres. Y entonces, cuando ya tenía más de 30 años, conoció a un hombre que era un simple minero. Se dieron cuenta de que estaban hechos el uno para el otro y se casaron. En este matrimonio nació Jessica. Pasaron los años. Cuando su hija no tenía ni 14 años, el marido de Emma murió en el derrumbe de una mina. Fue un duro golpe. A ella le parecía que no había sido en vano y que era una retribución por el hecho de que en un tiempo trabajó para Lois. Emma había acumulado 1000 teorías sobre lo que ocurría en el Mount Wolf a lo largo de los años. Y todas le parecían una locura. En general, no era asunto suyo. Pero a veces se sentía incómoda. Sobre todo cuando de repente se enteraba de que cerca, en el Parque Nacional, los lobos habían mutilado a turistas. O cuando se enteraba de que el millonario, que supuestamente había volado para cazar lobos, había desaparecido. A veces Emma pensaba que se estaba volviendo loca, una vez incluso tuvo un ataque de nervios. Aunque, todo lo que pasó fue que vio un reportaje en la televisión. Mostraba una gran convención de hombres de negocios y entre ellos reconoció a un joven, creo que se llamaba Alex. Emma lo recordaba de cuando trabajaba en la mansión Mount Wolf. El tal Alex hablaba mucho de lo importantes que eran el agarre y la fuerza de voluntad en los negocios modernos, y de pronto uno de los periodistas le preguntó por qué usted, a pesar de que era conocido por visitar a una esteticista, no se quitaba esas terribles cicatrices de las manos. La cosa era que las manos de Alex parecían masticadas por un depredador. Él respondió que era un recordatorio de que todo en la vida tiene un precio y que a veces es importante poder refrenar tus demonios. Luego hizo un chiste sobre cómo la enfermedad y los traumas son pruebas que te endurecen. Pero había algo raro en su frase. Era espeluznante. Después de ver ese programa de televisión, Emma tuvo pesadillas y tomó sedantes. Tras perder a su marido, Emma se dio cuenta de que no podía quedarse en una ciudad donde todo le recordaba a él. Ella y su hija empezaron a mudarse de un lugar a otro, estados del sur, estados del centro. Emma trabajó aquí y allá durante 1 o 2 años y luego volvió a mudarse. No se sentía culpable de que Jessica tuviera que cambiar de colegio todo el tiempo, de que no tuviera tiempo de hacer amigos en ningún sitio. A Jessica no le iba bien en la escuela y decidió que ir a la universidad era demasiado complicado. No veía ninguna perspectiva para ella.
Y fue entonces cuando Emma se preocupó y se dio cuenta de que, literalmente, estaba inculcando a su hija el amor por este estilo de vida con sus constantes desplazamientos. Mientras tanto, las cosas empeoraban para la pequeña familia. La salud de Emma empezó a fallar y pronto se hizo evidente que tenía que establecerse definitivamente en un lugar. Y se dio cuenta de que lo que más le gustaría era envejecer en un lugar más cercano al norte, así que Jessica dijo que había una opción: ir a Alaska. Allí necesitaban una camarera en una cafetería. Jessica pensó que sería barato vivir allí, y como el lugar era uno de los favoritos de los turistas, sería un buen sitio para ganar dinero. Así lo hicieron. Cuando Jessica conoció a John, a Emma no le gustó mucho, pero también se dio cuenta de que sería mejor para su hija arreglar su destino y establecerse en un lugar. No era bueno ser camarera toda la vida y tener fama de frívola, que Jessica ya había empezado a adquirir aquí, después de varios romances infructuosos. Emma también estaba disgustada por el hecho de que John ya tuviera un hijo, lo que significaba que Jessica iba a convertirse en madrastra. Y entonces, el estado de Emma empezó a deteriorarse rápidamente. Y lo peor era que ella lo sabía. Se sumió en recuerdos y complejas reflexiones sobre el tema de los estudios culturales y la mitología, y de repente empezó a fantasear sobre lo mucho más próspera que habría sido su vida si hubiera aceptado la invitación de Louis. Tal vez no era más que una joven tonta que había imaginado todo tipo de horrores, pero con el paso del tiempo, Emma empezó a apreciar la vida que tenían. Sí, no se llevaba bien con John. Estaba claro que no le gustaba. Pero se llevaba bien con su hijo Michael. Y el corazón de la mujer se rompió cuando supo que el niño estaba enfermo. De nuevo empezó a roerle en el cerebro la viciosa tentación de llamar a aquel número de teléfono, pedir ayuda. Pero Emma no lo hizo. En primer lugar, se dijo, nadie contestaría al teléfono, habían pasado años. Puede que el propio Louis ya no esté vivo. Y en segundo lugar, no. Que sea como el destino quiera. ¿Por qué? ¿Y si el precio es demasiado alto? Y luego vino el dolor por la muerte de Jessica. A Emma le pareció que sería mucho más fácil volverse loca. Pero la locura no llegó, solo la tocó con una suave zarpa en la que acechaban afiladas garras. Ella estaba en tal estado y ordenó esos libros de historia, solo necesitaba saber algo sobre la historia de Francia, parecía, no hay fuerza, tan ansiosa por leerlos. Luego, cuando se dio cuenta de lo que había hecho y quiso pedir perdón, no tuvo tiempo de pedirle a su yerno que se fuera. No solo hacía frío fuera, era un crudo invierno en Alaska. Emma estaba en la oscuridad y apenas podía distinguir las luces de las casas de los vecinos. Dio un paso, otro. ¿Qué hacer? ¿Era realmente el final? ¿Su vida no tenía ningún sentido? Había perdido a su marido. Perdió a su hija. Y de repente, con una claridad aterradora, Emma se dio cuenta de que su nieto todavía estaba en la casa. Sí, no era suyo. Pero cómo había llegado a amar a ese niño. Y John. Estaba claro que destruiría al niño. ¿Qué le espera con un padre así? Y así Emma tomó su decisión. La ventisca arreciaba, pero la anciana seguía adelante. En un momento pensó que no lo lograría. Se caería, se tumbaría y... eso fue todo. Desaparecería por la mañana. Pero como si se encendiera una luz en su interior, como si las cadenas tiraran de ella hacia la salvación, y pronto Emma apretó sus rígidas palmas contra la pared de la casa. Era una casa de aspecto ruinoso, pero en realidad era una buena casa. Llevaba 100 años en pie en el pueblo, y allí vivía Bruce, un camionero de la basura hereditario, como decían, un abuelo loco. Sin embargo, este hombre era el que realmente entendía a Emma. El caso era que en una época, en su juventud, Bruce había trabajado en un parque nacional canadiense y había visto de todo allí. Él era el único con quien Emma había hablado. Él era el único al que le había confiado lo que había visto en la mansión Mount Wolf, y Bruce había compartido sus pensamientos con ella. Y ahora Emma creía que él no la dejaría sola en problemas. Con tal de que no se durmiera con el viejo televisor, lo puso terriblemente alto, para que no oyera el cañonazo a través de la ventana.
La puerta se abrió cuando Emma estaba a punto de aullar como un animal herido por el frío dolor que sentía en las extremidades. Emma, se maravilló Bruce, y al cabo de un momento arrastró a la anciana al interior. Un par de minutos más y Emma ya estaba sentada frente a la chimenea ardiente, con las piernas y los brazos repartiendo calor y dolor a medida que recuperaban la sensibilidad. Bruce la atendía como una gallina, bebiendo café e intentando darle de comer un bocadillo de atún. «¿Qué dices?», preguntó, inclinándose hacia Emma. «Grítame al oído». «Estoy totalmente sorda». «¿El teléfono?». «Necesito hacer una llamada». «Dame el teléfono, Bruce». «Necesito hacer una llamada». Si John tuviera una máquina del tiempo a su disposición, lo primero que haría sería volver a la noche anterior y no echar a su suegra por la puerta. «Que se joda. Que se gaste su dinero en libros, seguro que tiene arreglo, podrían devolverlos a la tienda». Pero como llevar a su suegra a casa sana y salva, John no tenía ni idea. En su mente sabía que debía ir a la oficina del sheriff. Pero sus rodillas flaquearon al imaginar la situación. «Mi suegra ha desaparecido, ayúdenme», le dijo al oficial de policía. «¿Qué ha pasado?», preguntará. «He tirado a la vieja al frío», contestará, y entonces, como pensó John, tendrá todas las razones para ir a la cárcel, y tendrán razón. No hay razón para que un asesino así salga libre. Le picaba la garganta y quería tomar un sorbo. Y no de agua, sino de algo más fuerte. Unos golpes en la puerta le sacaron de sus cavilaciones, y John dio un respingo para ver quién podía ser. ¿Sería el sheriff? Sus pies ya lo llevaban hacia la puerta y... ¿Emma? Levantó la vista, porque su suegra estaba de pie frente a la puerta. Estaba con la cabeza gacha, triste, pero... estaba viva. No como un fantasma frío que había venido a vengarse. ¿Podemos hablar?, dijo ella. Sí, por supuesto. John tragó saliva y se hizo a un lado. Es que... tengo que disculparme. No sé qué me ha pasado. No entiendo. Tengo que dejar de beber, sí. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Si puedes, por supuesto. Es por estos libros. Ya no necesito esos libros. Emma suspiró y se golpeó la frente con el dedo. He estado pensando. Tenemos que hablar de Michael. El regreso de su suegra resultaba inquietante en algún nivel instintivo y subconsciente, no solo en sí mismo, sino también porque de pronto parecía, a juicio de John, casi cuerda y lúcida. Podía ser, pensó, sintiendo de nuevo la punzada de la conciencia, que fuera la muerte de su hija lo que la había afectado tanto. Pero no dijo nada al respecto. En lugar de eso, se quejó, ofreciéndole té, ¿algo caliente? Emma se negó y dijo que necesitaban hablar urgentemente. John obedientemente se sentó en el sofá y escuchó, y cuando lo oyó todo, frunció el ceño. En general, Emma, cuando estaba en sus cabales, daba la impresión de ser una persona honesta y razonable. Pero ahora murmuraba inarticuladamente que tenía un viejo conocido que podía ayudar con el tratamiento de Michael, pero que tendría que dejar que el chico se fuera de casa. «Es una especie de obra de caridad, ¿no?», preguntó John. «Bueno, podría decirse que sí», contestó Emma y cerró los ojos. Esta llamada no era lo que ella había esperado. Sí, había una llamada al otro lado del teléfono, y al principio pensó que el tiempo había retrocedido, porque la joven voz del otro lado sonaba como si fuera la de Lois. Pero entonces se dio cuenta de que era otra persona. Se presentó como Marcel y dijo que sí, que sabía quién era Emma y que le habían prometido ayuda. Luego la escuchó y le dijo que en principio era posible y se podía hacer, si ella quería. Es decir, que Michael podía curarse y no, que no se preocupara, que no se le exigiría ningún pago específico, porque recibiría ayuda en función de su petición, que no era lo mismo que si la petición la expresaba el propio joven enfermo. El hombre llamado Marcel dijo que necesitarían algún tiempo y que se pondría en contacto con Emma más tarde para discutir detalles importantes. Y todo esto, por supuesto, Emma no podía revelárselo a John, así que le mintió sobre un conocido cualquiera y el fondo de caridad, pero ni Emma,
Ni John no sospechaban que el propio Michael últimamente pensaba mucho en su futuro y buscaba todas las maneras de cómo podría conseguir una vida normal. Todo comenzó con el hecho de que el chico estudió foros y salas de chat, que discuten métodos innovadores de tratamiento de enfermedades similares a la que él sufría. Y así, deambulando por ellos dio con un enlace que conducía a un extraño foro en el que se discutían formas de cumplir deseos. Había algo sobre visualización, superstición con la apelación a los espíritus y tonterías similares, en general, algo que definitivamente no merecía la pena tomarse en serio. Pero entonces la atención de Michael fue atraída por un récord. Hola a todos. Sí, lo estáis petando. No, esto no funciona así. En realidad hay una forma de conseguir todo lo que queréis, escribió un usuario bajo el nick de Matador. Pues compártelo con la gente. ¿O estáis todos mintiendo y no tenéis nada que compartir?, le preguntó un usuario bajo el nickname Cool, de Idaho. No lo usé yo, lo usó un conocido mío. Su apellido es Preston Rane. Sí, el mismo que pertenece a una familia de ricos. Trabajé para ellos cuando la familia estaba de vacaciones en Niza. No te diré para quién trabajé. Todavía quiero vivir. Pero yo era uno de esos pequeños engranajes que suele ser invisible, pero se da cuenta de las cosas. Así que yo y este tipo, uno de los hijos del jefe de Preston Raines, no es que nos hicimos amigos, pero en general es amable con los sirvientes. Sin Pons, no se jacta de ser un millonario. En general, tenía un problema personal, por así decirlo, algo mal en el cerebro. No podía memorizar números a causa de ello. Bueno, luego su familia afirmó que su hijo se había recuperado, porque fue tratado en una clínica guay, métodos experimentales. Pero diré que nada ayudó hasta que pidieron ayuda donde la necesitaban. He oído esa historia, se unió a la conversación un usuario bajo el nick de Sugar Baby. Sobre cómo Preston Rane Jr. pudo involucrarse en el negocio familiar. Quiero decir, él era un nerd, tímido, conejito. Era un conejito. Y entonces los paparazzi no pudieron encontrarlo en ninguna parte. Volvió 6 meses después y se convirtió en todo un hombre, como su padre. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Puedes ser más específico? Se apresuró Cool de Idaho. Michael se mordió el labio nerviosamente, se dio cuenta de que todo aquello empezaba a sonar como una tontería sacada del guión de una película, pero todo parecía al mismo tiempo tentador, de algún modo muy realista. Miró las fechas de los mensajes y se sintió aliviado al ver que la conversación no había tenido lugar hacía unos años, sino hacía solo un par de días. Michael siguió leyendo. En fin, hay algunas personas. ¿O no realmente gente? Matador escribió. Preston Rane me dio sus contactos porque tengo un problema con las deudas de mi padre, es un jugador, no quiero que se involucre si es demasiado vago para alejarse de las máquinas tragaperras. Pero pensé que tal vez a alguien le vendría bien un poco de ayuda. En general, si hay alguien que necesita dar un giro a su vida, a continuación, escribir en un mensaje privado, voy a lanzar contactos, y luego a ti mismo. Sí, es muy importante. Quitaré este tema después de un tiempo porque no sé si me darán una patada por compartir aquí los secretos de las sociedades secretas. No lo entiendo, escribió Sugar Baby. ¿Tienes que vender tu alma por ayuda o qué? Los detalles no son importantes. Matador le respondió. Créeme, si estás a tope. De todos modos, hay situaciones en las que a una persona ya no le importa lo que pague para salir de apuros y mi oferta es solo para esas. Eso es todo, chicos. Escribid en privado. Aviso a los bromistas de las consecuencias de las llamadas falsas, por así decirlo, yo no me hago responsable. A Miguel le temblaron los dedos mientras se registraba en el foro y enviaba un mensaje privado a Matador. Le daba igual lo que dijera. Describió sus penas con todo detalle, para evitar que lo confundieran con un bromista idiota, adjuntó copias de sus documentos, fotos del hospital y un montón de cosas más, que había almacenado digitalmente en su ordenador. Michael volvió a morderse el labio e inmediatamente hizo una mueca de dolor, se pasó los dedos por encima antes de darse cuenta de que se lo había mordido y ahora sus dedos eran de color escarlata. Se sentó sosteniendo el smartphone delante de él, como si así,
sin apartar la mirada, pudiera acelerar los acontecimientos, entonces decidió refrescar la página. Tal vez alguien más había posteado algo y casi gritó porque el hilo del foro había desaparecido. Matador en realidad lo había borrado. Y eso significaba que él mismo también podría abandonar el foro y entonces, por alguna razón de la que Michael estaba seguro, no tendría oportunidad de encontrarlo. Pero una ventana emergente parpadeó con la respuesta a un mensaje privado. Michael. Veo que estás metido en un buen lío, escribió Matador. Sabes, ya me caes bien. El apellido Smith casi siempre ha tenido la habilidad de agradecer los regalos. Y voy a ayudarte. ¿Espera la llamada? Michael quiso chillar de nuevo, pero de alegría. Lo había conseguido. El misterioso Matador le había respondido, debe salvarse. No me importa el precio. De hecho, Michael estaba mareado. Estaba cansado de estar incompleto. Cansado de darse cuenta de que era una carga para su padre, que, en realidad, ni siquiera es su padre. El chico guardó el smartphone y se recostó en las almohadas, cerró los ojos, estaba muy cansado, quería echarse una siesta. Y ya quedándose dormido pensó en eso. Era extraño lo que decía Matador sobre su apellido. Smith era un apellido común. No es posible que lo sepa, ¿verdad? ¿Y qué es eso de agradecerle los regalos? Tal vez tengan algún tipo de doctrina sobre las cualidades morales que poseen los portadores de diferentes apellidos, ¿cómo se cree que el carácter de una persona depende de su nombre? Con estos pensamientos confusos, y con la esperanza desesperada de que le ayudaran, Michael se durmió. Las semanas siguientes transcurrieron sorprendentemente tranquilas en la pequeña familia. En cuanto a la definición de tranquilidad, por supuesto, era generalmente aplicable a una situación en la que un ser querido había sido enterrado recientemente, John consiguió inesperadamente un nuevo trabajo. Cierto, había que conducir hasta la ciudad vecina y trabajar las 24 horas del día en dos, pero pagaban bien, y como se trataba de reparar sobre todo camiones, ya no podía temer que otra vez hubiera algún rico loco al que no le gustara todo. Y era extraño. Casi espantosamente extraño, pero Emma y él habían alcanzado un equilibrio pacífico, casi comprensivo. John se dio cuenta de repente, con una claridad sin precedentes, de que tendría que cuidar de la anciana mientras estuviera literalmente viva en este mundo. No, claro que, en teoría, podía enviarla a una residencia. En principio, muchos de los presentes no consideraban tal salida algo de pesadilla, pero, en primer lugar, costaría una buena cantidad de dinero. Y en segundo lugar, John pensaba que era algo despiadado. Su difunta esposa seguramente lo condenaría por ello. ¿Y decidió dejarla vivir con ellos? De nuevo sería algo de compañía para Michael, que definitivamente se está convirtiendo poco a poco en un inválido. John pensó mucho durante esas semanas en su hijo no nativo. ¿Qué hacer? Tenía miedo de pensar en el futuro y esperaba que tal vez el misterioso benefactor al que Emma había recurrido le ayudara. Cierto, el tiempo pasaba, nadie llamaba ni venía. Y John empezó a pensar que tal vez la anciana se lo había inventado todo con el trasfondo del estrés. Después de todo, él lo arregló y lo echó en una noche de invierno. En resumen, John no podía desprenderse de un roedor sentimiento de culpa, y entonces, un buen día, cuando parecía que la primavera no estaba a la vuelta de la esquina, sino que llegaría en cualquier momento, un cortejo de coches negros se detuvo cerca de su casa. Llamaron a la puerta. John fue a abrir. «Papá, es para mí», sonó la voz de Michael, superando claramente el dolor y la debilidad, era evidente por la cara distorsionada, el chico apareció en el salón. John se preguntó por qué iba vestido para la calle, aunque hoy no iba al médico. En general, Michael podría haber tenido un par de conocidos más que no lo hubieran abandonado, pero las personas que estaban de pie frente a la puerta no parecían ellos en absoluto. «Buenas tardes», dijo John, y por alguna razón sintió el impulso de evaporarse, tanto que no le gustaban las personas que estaban detrás de la puerta, no, parecían decentes, incluso sólidos. Vestidos de negro.
Delante de los dos hombres de cabeza rapada había un hombre rubio con un abrigo negro. Por alguna razón, un detalle que llamó inmediatamente la atención fue el enorme broche de su corbata negra, que representaba una cabeza de lobo plateada. A Emma, que estaba sentada junto a la chimenea con uno de sus libros, se le cayó de las manos y cayó al suelo. «¿Louis?» «Marcel», respondió el hombre del abrigo. «Mi padre, por desgracia, ya está en un mundo mejor. Pero recordé lo que te había prometido una vez. Y tú eres esto», John tragó con fuerza. «Perdona, ¿os conocéis?» «Quiero decir», te llamó Emma, para que me ayudaras con el tratamiento de mi hijo. El rubio asintió, y luego desvió la mirada hacia Michael. Se sentía casi físico, como la atmósfera en la habitación se estaba calentando. Como si algo estuviera a punto de suceder. «Dulce Emma», comenzó Marcel y sonrió ampliamente, como dando la bienvenida, pero con un tinte de acerada crueldad. «Por supuesto, si la petición hubiera venido solo de ti, la habríamos cumplido, recordando la promesa de mi padre. Sin embargo, el destino quiso que fuera Michael quien nos encontrara. Así que los términos de los que tú y yo hablamos, Emma, ya no son aceptables, ya no son esenciales. Ahora todos los asuntos los resolvemos directamente con nuestro querido Michael. Entonces, jovencito, ¿estás listo?» «Lo estoy», dijo con firmeza y dio un paso al frente. «¿Recuerdas lo que acordamos?» Marcel levantó una ceja interrogante. «Si vienes con nosotros, no habrá vuelta atrás». Michael miró a su abuela y a su padre a su vez. «Lo siento, pero no puedo seguir viviendo así. Quiero estar sano». «Sí, estoy de acuerdo». En ese caso, Marcel le tendió la mano enguantada de negro. «Sígueme, querido joven, y no temas nada. Ahora eres uno de los nuestros». «Espera. Hijo, ¿qué estás? ¿Dónde crees que vas?» «Emma, ¿qué está pasando?» John está corriendo detrás de su hijo o de su suegra, que, a juzgar por la forma en que está desplomada en su silla, tiene un problema cardíaco. «Oye, Michael». «La abuela no se encuentra bien», le llamó John. Su hijo se quedó paralizado un instante al salir por la puerta. Sus hombros se hundieron y había un amargo pesar en su voz. «Ya no eres mi familia. Ya no eres mi familia. Recordaré todo lo bueno que me habéis dado, pero se acabó». «¿Qué?» «Detente ahí mismo». John corrió tras él, pero fue empujado a un lado por uno de esos tipos de cabeza rapada. Mientras tanto, Michael y Marcel subieron a uno de los todoterrenos. Y en un minuto más, toda la comitiva se movía con facilidad y rapidez, levantando nubes de polvo de nieve. John se sentó en el porche y por fin se paró a comprender algo. ¿Su hijo secuestrado? ¿O se había ido por su cuenta con quién sabe quién, gracias a los esfuerzos de su suegra, que había montado todo este lío? John volvió a la casa y se alegró de encontrar a Emma viva y relativamente bien. Solo lloraba. Pero ese era el menor de los problemas. Así que está diciendo que su hijo se fue de casa por voluntad propia, y sin embargo, ¿quiere que empecemos a buscarlo?, preguntó Colin, el oficial de policía. Lo siento, pero si no hay motivos para creer que le obligaron a hacerlo, y teniendo en cuenta que Michael es mayor de edad, me temo que no podemos ayudarle. Bueno, eso es genial. John agitó las manos y salió de la comisaría. En general, él entendía. Michael está en su derecho de hacer lo que quiera. Pero era solo. Era muy preocupante para él. Emma, cuando se sintió mejor, dijo que podría explicárselo todo y que esperaría a John en casa de Bruce por aquel viejo loco. No es que a John le cayera mal, pero Bruce era un auténtico bicho raro. Sin embargo, en una situación en la que incluso la policía de Alaska, que tenía grandes esperanzas, se negaba a ayudar. ¿Qué otra cosa se podía hacer? Bueno, cuéntamelo, dijo John, entrando en casa de Bruce. Y, por favor, que sea breve y conciso, ¿vale, Bruce? Colocando una bandeja con una tetera y 3 tazas sobre la mesa junto a la chimenea, asintió. De acuerdo.
pero va a llevar algún tiempo contarlo. No es tan sencillo como podría parecer a primera vista. Y no es tan fácil de entender. John puso los ojos en blanco, no se puede esperar nada claro y rápido. Pero... Se sentó, tomó la taza de té que le ofrecían y se dispuso a escuchar. Y Bruce habló. Y empezó realmente desde principios del siglo XIX. Entonces un torrente de gente, incluida la antigua nobleza, afluyó a Canadá, huyendo de la tormenta de la Revolución Francesa. Algunos de ellos trajeron leyendas de sus tierras natales sobre cierta bestia, que parecía un lobo o un demonio del inframundo. Sin embargo, estas leyendas importadas eran muy diferentes de las que habían aparecido originalmente en Chebodan. Según estos relatos actualizados, no se podía matar a la bestia. Solo podía ser herida. Y de eso se trataba. La leyenda decía que el valiente que tuviera las agallas de cazar a la bestia en solitario en los bosques de las montañas y luchar con ella, derrotándola y no convirtiéndose en su cena, podría cumplir a cambio todos sus deseos. ¿Y qué desea siempre la gente? Así es, Bruce sonrió y movió el dedo hacia John. Dinero, poder, fama. No todo, respondió John sombríamente. Hay otros valores. Bruce contestó evasivamente y continuó su historia, tales juegos peligrosos con la bestia, que, como decían, venía junto con la gente de Chebodan, no estaban muy extendidos porque se creía que al recibir sus regalos, una persona simultáneamente entrega su alma al poder de los demonios, y también gradualmente alrededor de todo esto comenzó a formarse. Bueno, no exactamente un culto, sino algo así como un club de elegidos. Se decía que incluía a la antigua nobleza superviviente, a sus descendientes, así como a gente del pueblo llano que había conseguido hacer fortuna. Se creía que todos ellos habían jugado alguna vez una partida mortal con la bestia de sapo. Ganar era increíblemente bueno desde su punto de vista, la prosperidad para ti, o incluso para toda tu familia. Lo principal era seguir algunas reglas, por así decirlo, los términos del contrato. En primer lugar, donar parte del dinero que ganaras gracias a la bestia a esta sociedad. Y ayudar a sus miembros, por ejemplo, utilizando el poder si se adquiría. En segundo lugar, era necesario a veces cuidadosamente atraer a nuevos miembros a esta hermandad mística. En tercer lugar, no estropear la naturaleza, es decir, las tierras donde, según las leyendas, habita la bestia. Y nunca cazar a sus llamados hermanos pequeños, es decir, los lobos ordinarios. Si alguien rompía las reglas, la bestia como que anulaba su patrocinio y era necesario que el desafortunado que perdía su favor, volviera a vagar por la naturaleza en los bosques y montañas, para buscarlo y esperar seguir con vida. Bueno, eso tiene sentido. Todo el asunto, suspiró John. Pero, ¿cómo funciona? ¿Qué pasa si una persona va y dice haber conocido a una criatura, entonces? ¿Luego la riqueza cae sobre él de la nada? Ahí es donde se pone interesante, Bruce entrecerró los ojos. La suerte, como dicen, y realmente podría comenzar sin precedentes. Pero muy a menudo este tipo de personas solo ayuda a esta hermandad, club, sociedad secreta. Lo que quieras, en general, lo llaman, pero la esencia de la misma. El hombre que apoyan materialmente. Conexiones, de nuevo, tienen las conexiones correctas. En general, tirar de los hilos para que el bien establecido en la vida. Y esperan favores a cambio. Todo tipo de decir. Dicen que controlan una parte significativa del mercado negro de antigüedades. Y algo peor hacer. Todavía hay gente inteligente, por cierto, que piensan que una vez que tiene suerte y conseguir todo, usted puede olvidarse de las obligaciones. Pues bien, de repente tienen mala suerte. ¿Cómo sabes todo esto?, preguntó John. Tú también has cazado a esta bestia. En realidad, quería decir que se trataba del tipo de tontería delirante que podría conducir a un diagnóstico de esquizofrenia, pero se abstuvo de comentar, temiendo que dejaran de hablarle por completo. Yo no tendría valor, sonrió Bruce. He visto todo tipo de cosas. Y he hablado con todo tipo de gente. No solo he trabajado en la reserva, sino que he acompañado a turistas. He estado alrededor de muchas cosas en mi juventud. Simplemente no entiendo.
¿Por qué se aferran a mi hijo? Ion apretó los puños. Debe haberlos encontrado de alguna manera, dijo Bruce. Dicen que siempre están buscando sangre joven, como dicen. Chicos con talento. Y además, Smith. Creo que... Bueno, así es. Rudolph Smith, dicen, era de los que hacían fortuna con el oro después de domar a la bestia. Mi suegro desapareció así, y Ion tragó saliva con dificultad. ¿Así que fue a buscar a la bestia y arreglarlo? ¿Qué demonios está pasando? Una secta, un puñado de lunáticos, lleva 200 años haciendo lo que quiere. ¿Cómo puede detenerlos? Bruce volvió a sonreír. Se fue un rato y volvió con una nueva tanda de té caliente para todos. Piensa que es un club de negocios. Bueno, tienen deportes extremos. Bueno, quieren creer en la bestia y escalar montañas. ¿Quién se los prohíbe? Hombres adultos. ¿Y si alguien se cae al abismo, se congela o se le clava un oso pardo en los dientes? Bueno, el asunto es en cierto modo mundano, perdón por el horror de cómo suena. Ion bebió su taza de té en silencio y entornó los ojos hacia la ventana. Estaba oscuro y la ventisca arreciaba de nuevo. No solo Bruce le había contado muchas cosas aquella tarde, sino que Emma también le había contado cómo trabajaba en la mansión Mount Wolf. Ion bebió su té y trató de reflexionar para poder entenderlo todo sin volverse loco. ¿Qué tenía? Tenía un hijo. Que de alguna manera se había puesto en contacto con los malditos sectarios y lo habían arrastrado a sus juegos. Sí, parece, si creemos las palabras de Bruce, que Michael realmente puede pagar un tratamiento caro. Pero al mismo tiempo le lavarán tanto el cerebro, lo confundirán tanto que irá a las montañas como un idiota a buscar a la bestia mística de Cebodan. Y si tiene suerte, volverá ahí. ¿Así que estará atado a esos sectarios el resto de su vida? Los puños de Ion volvieron a cerrarse, qué cosa más terrible en el mundo. ¿Y a nadie decente le importa un bledo? ¿Qué demonios están haciendo los gobiernos canadiense y estadounidense? ¿A nadie le importa? A nadie le importa que los pasatiempos inofensivos son una cosa, pero la creencia de que alguna criatura de otro mundo en forma de lobo puede dar riquezas es otra muy distinta y muy peligrosa. Al fin y al cabo, en su búsqueda, la gente, obviamente a veces sin calcular sus fuerzas, se adentra en la naturaleza y allí puede morir. ¿Dónde puedo encontrarlos?, preguntó Juan. ¿Para qué los necesitas? Bruce entornó los ojos. Ya me entiendes. Para competir con ellos. Solo estoy preguntando. Y tú, ten la amabilidad de contestar si lo sabes, dijo Ion con presión, pero educadamente por respeto a la edad de Bruce. Solo quiero recuperar a mi hijo. Y no me importa quién se lo llevó. Los sectarios o esa bestia de Cebodan en persona, han pasado 3 meses. La primavera no solo estaba a la vuelta de la esquina, sino que había descendido sobre Alaska con toda la pasión de un calor fugaz, y ahora podría parecer el lugar más soleado y floreciente de la tierra. Ion, si hubiera sido su voluntad, habría ido en busca de su hijo aquel mismo día. Pero Bruce, que, por cierto, estaba convencido de que nada bueno saldría de ello, dijo que, por lo que él sabía, Michael, como heredero de su apellido por parte de madre, sería enviado a encontrarse con la bestia en el mismo lugar donde una vez lo había hecho el fundador de la familia Rudolph, es decir, en Canadá, en una región cercana a los Grandes Lagos. Bruce también dijo que era la única posibilidad de encontrar allí a Michael rápidamente, y que había posibilidades de encontrarse allí con el de tú a tú. Por ahora, es probable que el joven se encuentre en alguna clínica privada y cerrada de Europa, o quizá de la India, o quizá de Sudamérica. Ion se tomó una excedencia en el trabajo, y Emma, aunque le costó mucho, tuvo que ser internada en una pensión para ancianos, por supuesto, como le había prometido a ella y a sí mismo, solo por un tiempo. Luego hubo que comprar algunos equipos para un turista de los más necesarios y, por último, Ion se fue a Canadá. Decir que estaba aterrorizado de involucrarse sería no decir nada. Pero fue aún más terrible para él mostrar cobardía y abandonar a su hijo a su suerte. Ion había viajado a más de un pueblo de la zona que Bruce había señalado en el mapa como el supuesto hábitat de la bestia en esta época del año. Ion, por supuesto,
Estaba seguro de que lo máximo que vivía allí era un lobo. Y eso, en principio, también daba un poco de miedo. Apareciendo por los pueblos, Juan enseñaba la foto de su hijo a todos y en todas partes y decía que estaba buscando un niño. La leyenda era tan cierta como que se peleaba, se iba de casa, pero su familia le quería mucho, se preocupaba por él. Y con el tiempo Juan comenzó a desesperarse, porque en todas partes y todo el mundo respondió que no ver a este joven. Pero entonces... Sí, pasó por aquí hace una semana, dijo un hombre en la gasolinera y miró cabizbajo desde debajo de la visera de su gorra de béisbol. ¿A dónde habrá ido? Ion se levantó. Por allí, saludó con la mano al inesperado testigo de la aparición de Michael aquí, saludando hacia las montañas que se alzaban a lo lejos detrás del pueblo. Pero se equivocó. Y no te aconsejo que andes por aquí solo. ¿Y por qué no?, preguntó Ion, anticipándose a la respuesta. Es un lugar salvaje, dijo el hombre en voz baja, volviendo a su tarea de arreglar un viejo televisor. Hay todo tipo de bestias. De todos modos, no es bueno estar solo aquí. Muchas gracias, dijo Ion. ¿Podría decirme dónde más puedo alojarme? Seila Sin, dijo el dueño y encargado de la gasolinera. Es barato y el precio de la habitación incluye el desayuno. Sus tartas de manzana son deliciosas. Después de alquilar una habitación, Ion apenas pudo convencerse a sí mismo para descansar y caminar hacia el bosque y las montañas por la noche no era claramente una buena idea. A la mañana siguiente desayunó. La tarta resultó muy sabrosa. Después, tras comprar un mapa de la zona, cogió una mochila ya preparada y siguió su camino. En general, durante todo el tiempo de su vida en América Ion no había acumulado ninguna experiencia decente de turismo, de modo que todo era nuevo para él y lo hacía todo guiado por los consejos de Bruce. Y aunque intentó ser precavido, el primer día le picaron los mosquitos, estuvo a punto de caer en una trampa y le asustó el rugido de algún animal. Luego resultó que solo era un alce. Y qué trabajo costó montar la tienda y hacer fuego. En general, a Juan le parecía que estaba buscando una aguja en un pajar, y en principio era así. Bueno, porque lo más razonable sería quedarse en el pueblo y esperar a que volviera Miguel. Pero dado lo que Ion sabía, tenía la fuerte sospecha de que su hijo podría no volver en absoluto. Así que decidió actuar literalmente con suerte. Durante los 2 primeros días siguió el camino principal, y luego se desvió por un sendero secundario que ni siquiera aparecía en el mapa. El descanso al atardecer del día siguiente le pareció a Ion lo más maravilloso y deseable del mundo. Estaba terriblemente cansado. ¿Padre? Se oyó una voz detrás de él. Juan se levantó de un salto y casi se desmaya, aunque solo era su hijo. Lo deseaba, pero no creía que fuera posible. Y de repente, Michael, resulta que vino él mismo a este claro. Y por la forma en que el chico se sostenía, parecía gozar de buena salud. ¿Qué haces aquí? Michael claramente no iba a saltar a los brazos de sus padres. Ion dijo que en realidad lo estaba buscando y que era una suerte encontrarlo. Dijo que necesitaban hablar, que Michael lo estaba malinterpretando todo y que estaba cometiendo un gran error. No. Eres tú el que no lo entiende, dijo el joven cabizbajo. Mírame. Por fin estoy sano. Marcel me ayudó como me había prometido. Me ha convertido en una persona nueva, diferente. Y tengo la intención de cumplir mi destino. Lucharé contra la bestia y me ganaré el derecho a unirme a la hermandad del demonio milenario. Hijo, tú. Ion realmente pensó que iba a ser decidido, pero no se sintió así. ¿Te equivocas? Sí, me ayudaron. Gastaron mucho dinero en ti. Pero están locos. Sectarios. Bueno, qué bestia, qué demonio, ¿eh? Hijo, vamos a casa, ¿eh? La abuela y yo. Padre, dije, sacudiendo la cabeza. Michael sacudió la cabeza. Te agradezco todo lo que has hecho por mí, pero ahora nuestros caminos se separan. Debo restaurar la prosperidad de nuestra familia y con la ayuda de Marcel tendré todo lo que necesito. ¿Y tú? Mejor me voy. Michael cerró los ojos e inclinó la cabeza como si escuchara. Vete. Está cerca.
No iré a ninguna parte sin ti, gritó Jon. Estás loco, muchacho. No hay ninguna bestia de Gebodan. Y... Jon se quedó en silencio de repente, el sol casi se había puesto. La luna llena se alzaba sobre el bosque. Las sombras se espesaban y... Era extraño de explicar, pero Jon también. Era como si sintiera algo. Sabes, no eres más que un tonto, dijo Michael, quitándose de los hombros algo bastante grande que llevaba en una bolsa. Abrió la cremallera y una ballesta estaba en sus manos. Yo soy el elegido, y él no puede tocarme. Pero tú. Tengo miedo de que te coma. Jon miró los árboles, sabía que los lobos no trepaban por ellos, pero las ramas que podía alcanzar parecían muy endebles. Sin embargo, el miedo natural, propio de un hombre en el desierto, se vio eclipsado por el resentimiento. Su hijo parecía estar completamente enredado en la secta. ¿Cómo se supone que voy a sacarlo? Y entonces sucedió. Deben haber sido las nubes sobre la luna que lo hicieron tan oscuro. Y al momento siguiente apareció del bosque. Jon nunca había imaginado que los lobos pudieran ser tan grandes. Y pensó que el miedo tiene grandes ojos, por lo que parece que es del tamaño de un ternero. Y también pensó que la bestia debía de estar cubierta de barro y algunas ramas pegadas a él, por lo que parece que en la espalda tiene una cresta dura, como huesuda, como un dinosaurio. Y también pensó que solo son los últimos rayos del sol poniente que se filtran en el bosque y se reflejan en los ojos de la bestia, así que parece que arden en llamas. Y en cuanto a los dientes. Al parecer, el pobre animal tiene algún tipo de mutación, ya que sobresalen de la boca, como un tigre dientes de sable. ¿O es solo miedo? En fin, Jon tenía muchas cosas en la cabeza. Michael, en cambio, no parecía asustado. Empezó a leer algo melodioso en francés, luego se arrodilló y se inclinó ante la bestia. «Oh, Señor. Engendro de Gebodan. Muéstrame tu misericordia. No te temo. Derrama mi sangre y déjame tomar un poco de la tuya. Seré tu esclavo y tu siervo eterno». Diciendo todo esto ahora en inglés, Miguel cogió su ballesta y apuntó al depredador. Jon se sintió desgarrado por sentimientos contradictorios, correr, salvarse. Pero también se dio cuenta de que su hijo, este tonto. Bueno, está claro que solo es un depredador y que lo hará pedazos. Tras unos instantes que se alargaron hasta la eternidad, la bestia, que tenía el aspecto de un demonio realmente digno de las antiguas leyendas, saltó hacia adelante. Fue un vuelo majestuoso, largo y mortal. Jon no lo pensó más. Se precipitó hacia adelante y hacia un lado. Llegó a tiempo. Tuvo tiempo de cubrir a su estúpido y fanático hijo con su cuerpo, sin pensar en lo que le pasaría a él mismo. Tuvo tiempo de hacerlo, y entonces sintió los colmillos cerrándose sobre su cuerpo. Oyó el grito de Michael, sintió el hedor sofocante y pantanoso de la boca de la bestia, y entonces llegó tal ráfaga de dolor que Jon simplemente se desmayó. Jon despertó en el hospital. Y al principio tuvo miedo de ¿qué si era esa luz? El cambio de la selva salvaje a la cama y la civilización fue muy brusco. Pero el médico que acudió a su violento despertar le calmó y le explicó lo que había ocurrido. Resultó que durante varias semanas los guardabosques habían estado siguiendo a un lobo, la bestia se había separado de su manada, se comportaba de forma extraña, se supuso que estaba enfermo de algo. Era agresivo y los guardabosques temían que pudiera hacer daño a alguien. Afortunadamente, lograron colocarle una baliza y rastrearlo. Y qué suerte tuvieron de llegar a tiempo. Consiguieron alejar a 2 personas del depredador. «Hijo mío», preguntó Jon. «¿Cómo está?» «Mejor que tú», sonrió el médico. Se libró de unos cuantos arañazos de las garras y consiguió herir a la bestia. Pero tendrá un largo tratamiento. Pero... sé que no tienes seguro médico. Pero no te preocupes. Michael pagó todo el tratamiento. Jon tosió con torpeza, le daba asco pensar que probablemente antes había conseguido ese dinero de los mismos sectarios. Pero... le calentaba el corazón pensar que todo parecía haber terminado. Y el lobo resultó ser... solo un lobo.
Sabes, estás en el centro de semejante historia, dijo el médico casi alegremente y le mostró a Ion el último número del periódico. Sabes, había una secta. De hecho, las autoridades están investigando el caso. ¿Es difícil imaginar la magnitud del asunto? Pensar en lo que está pasando en el mundo, Ion sonrió, ¿es realmente así como termina? ¿Van a ser llevados ante la justicia estos sinvergüenzas por meterse con la cabeza de la gente? No podía ser mejor, Ion lleva unos días en cama. Bastantes días. El médico dijo que debería mejorar y tomárselo con calma. ¿Podría decirle a mi hijo que venga a verme? Ion me preguntó un día. Por desgracia, el doctor Stewart suspiró. No es posible, me explicó que Michael, cuando también estaba en el hospital, luego vinieron a verle los detectives, porque resultó que él también estaba en esta secta. Se sentía fatal por cómo le había ido a su padre. Y el tipo decidió que tenía que ir a un centro de rehabilitación. Está en Francia, y hasta allí voló Michael. Pero te dio esto, dijo el médico. Ion se apresuró a desdoblar la carta, aunque le dolían terriblemente las manos. De puño y letra de Michael decía muchas cosas. Que lo sentía mucho. Que pedía disculpas. Que había sido duro para él, pero... Él y Emma no tenían lazos de sangre. Y aún así sus vidas deberían estar separadas. Pero Michael reiteró su gratitud. Y había un cheque en la carta. Un hijo. Michael escribió que era lo mejor que podía hacer por su familia. Darles un buen futuro. Ayudarlos con dinero. Bueno, que te jodan, dijo Ion unos minutos después, tras leer la carta. Hice todo lo que pude. Traté de mantener a mi hijo a salvo, y como ese era el caso, realmente quería hacer pedazos el cheque, pero... Pensó que debía quedárselo. No quería nada del loco hijo de un traidor, pero había que cuidar de Emma, después de otras 3 semanas, durante las cuales Ion fue visitado por el detective a cargo del caso de la secta, finalmente fue dado de alta. Podía irse a casa. Finalmente, el avión que llevaba a Ion de vuelta a su Alaska natal despegó. Así que no es un fracaso total, sino una clara señal, dijo Stuart, quitándose las gafas. Él, junto con el detective y otro guardabosques jefe de un refugio de vida salvaje cercano, estaban sentados en un despacho lujosamente amueblado. Estoy de acuerdo, respondió Jim al detective. Pero, no se puede evitar. Cada pocas décadas tenemos que seguir fingiendo. Que no existimos o que hemos sido descubiertos. Que la gente se ría de los cuentos de miedo. Cubriremos nuestras huellas. Y seguiremos existiendo en una forma diferente. ¿Cómo está?, preguntó Stuart. ¿Te refieres a nuestro nuevo hermano o a la bestia? El guardabosques se entornó los ojos. Sabes que nunca pregunto por esto último, sonrió Stuart. No tengo, digamos, el mismo nivel de acceso a nuestros secretos. No sé en absoluto cuánto de él es real y cuánto fue creado por nosotros hace 200 años. Él está bien. En realidad, el tipo estaba en shock, pero... hicimos un buen trabajo con él. Es todo nuestro. Y muy pronto. Creo que es prometedor. Marcel lo dice. ¿Y este?, preguntó el guardabosques. ¿No será un problema? No, sonrió depredadoramente el detective. Ion creía lo que hiciera falta. Tenía que creerlo. Estaba claro que prefería las mentiras que la amarga y verdadera verdad que arrancaba las mantas de la imagen habitual del mundo. No es peligroso, pero lo vigilaremos. Y ese viejo Bruce. Ya nadie creerá sus desvaríos. Aún así, Stuart sacudió la cabeza. Los tiempos están cambiando. ¿Cuánto tiempo más podremos seguir sin demasiados problemas? Suficiente, el asaltante golpeó la mesa con los dedos, en uno de los cuales brillaba un anillo de plata con la cara de un lobo. Lo importante es que seamos leales a la bestia de Toadstool.